Disculpe, doctor Milton. Perdón. Por favor, los invitamos a abrir nuevamente los micrófonos y las cámaras. Por la política de la universidad, al inicio de la grabación se cerró su intervención. Ya, gracias. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde estaba hablando, si no estoy mal, de Juan Puerto William. Pablo. Sí, señor. Correctamente, correcto. Entonces, por eso quisimos invitar a Juan Pablo para que con esa visión de región y de territorio nos cuente cuáles son las expectativas y cómo incidiría desde su perspectiva el desarrollo de proyectos de fracking en el territorio, especialmente en el departamento de Santander. Entonces, ese es el contexto y esos son los antecedentes de este segundo ciclo de conferencias, de este webinar que hemos organizado en el departamento sobre precisamente esos aspectos, aspectos ambientales, especialmente gestión del recurso hídrico y sismicidad, impactos sobre el entorno, en el territorio y cómo encajan todos estos aspectos en la política ambiental de nuestro país. Y para eso, pues, invitamos a un experto como el doctor Oscar Darío Maya, profesor de la universidad, fundador del Departamento de Derecho Ambiental del Externado y exconsejero de Estado para que nos cuente, digamos, su perspectiva sobre la materia. Dicho esto, profesor Jay, doy por instalado nuestro webinar. Les pedimos excusas por el retraso, pero pues lo primero era verificar que todos estuviesen bien, que tuviésemos la posibilidad de organizar el evento, que todos se encuentren en un sitio seguro. Y dicho esto, tiene la palabra profesor y en nombre del Departamento de Derecho Minero Energético les agradezco haber atendido esta invitación tanto a nuestros panelistas, profesores, como por supuesto a todos los asistentes que tenemos en sala. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Milton, por su instalación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Este segundo ciclo de conferencias pues llega en un momento particularmente interesante para el país, ya que la discusión de los hidrocarburos no convencionales dejó de ser una discusión técnica o ambiental y ya está conectada a preguntas claves sobre seguridad energética, reservas, inversión, transición energética, regulación y desarrollo territorial. Y en ese contexto, y particularmente después del anuncio que ya en la posesión del día 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ya puso de presente la necesidad de avanzar en un fracking que él ha denominado responsable y sostenible. Y eso nos hace y nos obliga a pensar en distinciones en unos momentos muy importantes, una decisión política sobre lo que se quiere avanzar y asimismo reflexionar sobre las necesidades desde el punto de vista técnico, jurídico, ambiental y territorial de cómo vamos a materializar los proyectos una vez tengamos, digamos, esa vía libre desde el punto de vista normativo y regulatorio. Y para esta conversación vamos a tener el día de hoy unas visiones que se reflejan mucho desde estos puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de política energética y petrolera, desde el punto de vista ambiental y jurídico y desde el punto de vista territorial, para lo cual tenemos 4 expertos de primera mano que nos van a compartir esas visiones, empezando por el ingeniero Luis Alfredo Mogollón, que nos va a dar esa visión técnica como ingeniero industrial de la Universidad de América y MBA de la Universidad de los Andes. El ingeniero Mogollón cuenta con más de 15 años de experiencia en compañías petroleras y ha ocupado diferentes responsabilidades en empresas como Ecopetrol y Cipetrol y participado en procesos de adquisiciones, contratos e infraestructuras de petróleo y gas y modelos de negocios de hidrocarburos no convencionales. Luego tendremos la intervención del doctor Armando Zamora, quien es ingeniero mecánico con maestría y doctorado en ingeniería de MIT y un MBA de MIT, y fue director general de la Agencia de Hidrocarburos, luego regresando también a la entidad como presidente en el año 2020 y quien tiene una amplia trayectoria también como consultor y académico en asuntos de energía y pues particularmente de petróleo. Desde la perspectiva ambiental y jurídica nos va a acompañar el doctor Oscar Darío Amaya, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho y profesor investigador de nuestra universidad. Ha sido viceministro de Ambiente, procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios y asimismo consejero de Estado. Y pues como lo decía el doctor Milton, pues es el fundador del Departamento en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y su trayectoria académica y profesional pues ha estado vinculada al derecho ambiental y los recursos naturales. Para cerrar, desde la perspectiva territorial,
vamos a tener al doctor Juan Pablo Remolina, quien es director de ProSantander y es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, máster en Administración Pública del Harvard Kennedy School y máster en Asuntos Públicos de la Universidad Sciences Po. Es además profesor universitario en la Universidad Externado y en la UNAM. Así que muchísimas gracias a nuestros 4 conferencistas por acompañarnos el día de hoy. Y entonces vamos a empezar con la intervención del ingeniero Mogollón. Quisiéramos comenzar, ingeniero, desde una perspectiva y analizando esa dimensión técnica, particularmente esas relaciones que tenemos que entender con el recurso hídrico, aspectos como la sismicidad y la gestión de esos riesgos asociados a los yacimientos no convencionales. Así que tiene la palabra, ingeniero. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días. Primero quisiera saber si, si ya se ve proyectada la presentación. Sí, señor, ya la vemos ¿Sí? proyectada. Muchas Bueno, muy gracias. buenos días. Pues yo vengo trabajando desde el 2009 en el tema de yacimientos no convencionales. Fui el ingeniero encargado de la integralidad de todo el proceso. Desde el 2009 lo primero que buscamos fue determinar cuál era el potencial en su inicio y lo radicamos en su momento el 19 de abril del 2010 en un comité de negocios en donde miramos que teníamos un potencial de gas. Esto fue la reunión de un equipo técnico, de ahí se aprobó internamente cuando estaba trabajando en Ecopetrol para desarrollar y viabilizar cuál era el potencial que se tenía. Dentro de eso, pues trabajamos conjuntamente con la geología, la petrofísica, la geomecánica, la ingeniería de producción y todas las tecnologías, de lo cual adquirimos conocimiento, estuvimos en diferentes congresos y fuera de eso se lograron perforar 5 pozos estratigráficos en los cuales se obtuvo más de 3.000 pies de corazones que están guardados allá en el Instituto Colombiano del Petróleo y más de 25.000 pies de registros. Hoy tenemos más de 15 años ya con información que se tiene de la cuenca del Valle Medio y pues permite, pues ahora sí, esta creo que la tercera la vencida, porque tuvimos nuestra primer escenario antes del 2015 que vino la crisis del precio y después se reactivó, pero bueno, vino esta situación de administración de estos 4 años que detuvo un poco el tema. Realmente ya existe un Funding Development Plan, ¿sí? Para un área específica y pues en eso también tuve la fortuna de participar. ¿Qué es la vinculación con la universidad? Pues el conocimiento, poder dar esa integralidad realmente, porque pues no es solamente la geología ni de la ingeniería, sino que tiene muchos más elementos alrededor de ellos. Entonces, dada esta introducción, pues muchas gracias, doctor Milton y Lyndon, por vincularme a la universidad. Estoy desde el 2010, 2012 vinculado en la facultad y hemos desarrollado, pues, dar el conocimiento de este tema. No obstante, pues descargó la responsabilidad en el sentido de que pues esta es una información que es tomada de la información pública y que realmente aquí lo que queremos es que todos podamos entender realmente de qué se trata este proyecto. Y como hacen en Estados Unidos, se comparte toda la información para que todos podamos entender y aprender del tema. Entonces, el conocimiento no tiene delimitado la función de la especialidad que tenga. La especialidad es la profundización del tema. Lo que se quiere acá en esa integralidad es entender realmente el contexto total del proyecto. Dentro de lo que acabó de decir el doctor Milton, pues entonces tengo acá una introducción que es como un poco de qué estamos hablando, cuál es el funcionamiento de la tecnología, la gestión del recurso hídrico y la sismicidad inducida. Particularmente tengo un slide que coloqué para diferenciar entre el sismo y la sismicidad inducida, porque pues tenemos que tener claridad en ese contexto, ¿sí? Vamos a verlo posteriormente. Lo primero que queremos mirar es que se diagramó, primero, esto es una teoría de conjuntos. La materia orgánica, la madurez y la profundidad y el espesor nos dieron 4 variables para determinar el sweet spot
dónde está ubicado el play, ¿sí? Pero esta información se tenía en su momento de los Fair Play Maps, que era la constitución de todo el Cretácico, ¿sí? El Cretácico, porque esta es la roca fuente que generó el hidrocarburo que tenemos hoy produciendo. Entonces, esa información se diagramó y se colocó acá. Pero ¿qué cosas importantes se encontraron dentro de los pozos estratigráficos? Que tenemos unas áreas con una menor intensidad de fracturas naturales, pero tenemos otras áreas en donde está fracturado naturalmente, ¿sí? Eso es bien importante. Dentro de ese análisis se encontró también, primero, la presión de fondo es mucho mejor que las que tienen en Estados Unidos, en el Permian y en otras regiones, que el poro es mucho más grande que el que se tiene en esas otras regiones, que la permeabilidad, hablamos de microdarces y no de nadodarces. ¿Esto qué significa? Que tenemos mayor movilidad del hidrocarburo dentro de la roca que está aquí. Entonces, cuando vemos este cubo, aquí separamos en la parte de arriba los yacimientos convencionales, que fue donde migró, ¿sí? Todo el hidrocarburo que se generó en la roca fuente, que está en esta parte, que migró hacia estos puntos. Y estos yacimientos no convencionales que se encuentran acá es los que estamos hoy en discusión, ¿sí? Esta es la cuenca del Valle Medio y aquí realmente tenemos de todo el total de la cuenca diagramado más o menos un 40% de toda la cuenca. Realmente falta todavía hacer mucho más análisis de esa parte, pero por lo menos en este bloque los cálculos iniciales que se hicieron fue tener de 2.4 a 7.4 billones de reserva de recursos del potencial de estos hidrocarburos combinado entre crudo y gas. Acá pues tenemos la región donde se hicieron, digamos, los pozos, ¿sí? Los pozos que se diagramaron, Iguana, La Luna, Coyote, Gala y Prometeo, los 5 pozos, que fueron pozos estratigráficos que llegaron hasta una columna que ya vamos a ver. Y acá pues está la zona donde se tenía proyectado hacer el proyecto piloto de los 2 pozos que es Calais y olvidé el otro nombre. En su momento le llamamos maniatí blanco, pero tiene otro nombre ahí. Ok, ¿qué se encontró? Que eso es bien importante, la diagramación de cómo tenemos los diferentes layers o intervalos en donde está el hidrocarburo. Tenemos desde la parte superior, después de la discordancia del Eoceno, tenemos 6 plays, 6 plays. Tenemos la liguita superior, la liguita inferior, todo el conjunto de la formación La Luna, que está Galembo y Salada, porque Pujamana no contiene, eso fue los análisis que se hicieron, y tenemos Tablazo, que realmente se encontró que está en una ventana más hacia gas, ¿sí? Las otras tienen es un black oil, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene aproximadamente un hidrocarburo del 60% y un 40% de gas. ¿Qué se aprendió de todas esas visitas que realizamos en su momento? Es que Estados Unidos diagramó la madurez, que es el tipo de hidrocarburo que se tiene en la región, e encontramos que generó una frontera. Ellos estaban produciendo de gas, de la ventana de gas, y seguía la ventana de condensado, pero entre el intermedio generaron algo que se llamó liquid to rich. ¿Qué es liquid to rich? Que podemos tener un crudo, que ellos obtuvieron 60%, que es lo que hacen en el Permian, y un 40% en gas. ¿Qué es lo que facilita eso? Que las facilidades en superficie para poder sacar ese hidrocarburo, pues no son tan complejas como en un condensador, pues porque toca colocar una planta, como tenemos la planta de Cusiana, y tampoco pues tenemos una ventana de gas porque pues eso hubo un decrecimiento en el precio del gas, ¿sí? Sino que tenemos una combinación adecuada. Cuando nos comparamos ya con los plays de Estados Unidos, sobre todo el Permian, y por eso fue dentro de todo lo que hicimos desde la estrategia fue aprendamos qué pasa en el Permian. ¿Por qué? Porque el Permian tiene también una condición de que tiene diferentes layers o intervalos de producción. ¿Cuál es la diferencia que existe contra el play de nosotros? Recuerdo mucho que en el 2009 encontramos que en el puesto número 10, en una tabla de las formaciones que son las mejores generadores de hidrocarburos, está la formación La Luna.
Y resulta que Vaca Muerta está más debajo y Permian estaban debajo. ¿Eso qué nos indicó? Que tenemos una formación que tiene unas condiciones mucho mejor que las que pueden comparar acá. La información que se pudo encontrar de esto es que tenemos mejor delta de presión. ¿Qué quiere decir eso? Como estos son pozos que producen rápidamente, o sea, el punto la producción inicial que llegue a sus 30 días, podemos tener más de 2.000 barriles. En el Permian se ha logrado 2.000 barriles. Si logramos 3 o 4 veces más alto, porque la declinación matemáticamente y comprobado de todo lo que nosotros miramos, declina 70% en el primer año. Entonces lo que se necesita es tener una buena presión para que el hidrocarburo llegue a superficie lo más rápido y se materialice el potencial. ¿Qué otra condición tenemos? Tenemos poros que son mejores, más grandes que lo que tiene estas otras formaciones. Y tenemos también la permeabilidad medida que está en microdarces y no en nanodarces, que es lo que tiene la condición de allá. ¿Qué nos lleva a pensar dentro de todo eso? Porque se plantea una hipótesis y eso fue lo que creamos en el plan de Development Plan. Generar toda una estructura. Importante, la longitud de los pozos depende hasta dónde pueda encontrar dentro de la diagramación el drenaje de cada uno de los pozos. Ese drenaje de cada uno de los pozos, tenemos pozos de 3.000, de 5.000 y de 8.000 pies. No recuerdo ahorita si calculamos con 10.000 pies, pero no es general que yo vaya a hacer pozos de la misma longitud. Entonces, toda esa diagramación, todo ese análisis que se realizó con esas condiciones nos llevan a tener que tenemos un play adecuado para poder trabajar. O sea, tenemos la información, pero ojo, tenemos es el modelo estático. Nos falta el modelo dinámico, comprobar la hipótesis del modelo dinámico. ¿Y qué es el modelo dinámico? Pues tener producción y definir cuál es la curva tipo con la cual podemos trabajar. Pero las condiciones de toda la información de la geología petrofísica y fuera de eso colocamos también la geomecánica, que era orientar hacia dónde se direccionaban los pozos, pues nos permiten, perdón que hable en primera persona, pero permiten a Ecopetrol poder tener hoy en día una claridad de cómo poder desarrollar realmente este proyecto. Bueno, vamos a mirar aquí la discusión que nos trae con esta breve introducción. Pues toca separar pues entre la tecnología, el agua y la sismicidad, porque son elementos que son integrados, pero pues tienen sus particularidades. Pues dentro de la tecnología, pues hoy tenemos realmente una tecnología avanzada en la perforación de pozos, ¿sí? Horizontales, y también el fracturamiento para poder hacer la conectividad del yacimiento, que son de baja permeabilidad. Entonces, dentro del curso que hice con la Universidad de Stanford con el doctor Mark Sobak, aprendimos que no todo es simétrico, ¿sí? Cuando se hace el fracturamiento hay que identificar la distancia de cada uno de los fracturamientos y el impacto, pero también aprendimos que hacia arriba el impacto no va más de 40 metros, lo mismo hacia abajo, pero hacia los laterales lo máximo que ha llegado es 200 metros. Entonces aquí viene un tema muy importante que observamos en algunos plays que nos dieron la oportunidad, es ir monitoreando el pozo y haciendo microsismicidad para determinar dónde es que está el hidrocarburo, porque eso es como una mancha, es como si uno regara agua sobre la mesa, pues el agua no queda sobre total de la mesa, se tiene que ubicar dónde está el hidrocarburo. Entonces, la tecnología hoy nos permite diagramar adecuadamente dónde orientar, cómo mirar. Y se combina con las disciplinas de la geomecánica, la petrofísica, ¿sí? Para poder determinar que las fuerzas generen realmente el pozo. Algo que sí me llamó la atención fue el pozo Olivo 1, que se perforó en los años 50. Ojo a este dato. Perforado en la formación Galembo. 5.000 pies de horizontal, en hueco abierto. API de 17 grados. Producción inicial, 2.000 barriles. El IP. Acumulación de 2 millones de barriles. Ese dato es muy importante, ¿sí? Es muy importante fuera de los otros datos que tenemos, porque eso nos dio y la orientación en la cual se realizó ese trabajo. Esa información nos permitió decir, venga,
La geomecánica y la orientación es importante porque si no se cierra la fractura en ese sentido. Ok, vamos a ver el riesgo hídrico. Entonces, no solo es la inyección, porque toca mirar cómo voy a hacer la captación, cómo voy a hacer el almacenamiento, cómo voy a tener la integridad del pozo, cómo va a ser el flow back o la producción del agua, cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a hacer el transporte y disposición. En esto realmente se ha avanzado bastante. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Canadá en la formación Monday, y realmente eso es una gerencia del agua. Eso es todo un trabajo muy bien integrado de cómo tengo el agua, cómo la trato, cómo vienen los pozos y cómo administro todo ese volumen. Algo importante, Ecopetrol es el que más maneja agua en el país. Recuerden que los campos de Rubiales, su BCDU es muy alto, más del 80%. Recuerden que en la zona del Magdalena Medio también tenemos el manejo del agua. Ahorita recuerdo, y si me equivoco me perdonan, pero creo que manejamos más de 3 millones de barriles día de agua. Entonces, en los cálculos, por eso digo que como ingeniero integral tuve que mirar para una producción X cuánto volumen de agua tenía que tener manejado. En un proyecto de estos, en la parte inicial, no vamos a superar los 80.000 barriles de agua requerida para poder el proceso. Fuera de eso, que eso se retorna, ¿sí? Hay estadísticas que dicen que se retorna al 70, al 30, pues eso depende de cómo nos funcione con la prueba o el piloto que se realice, ¿sí? Y se va ajustando en la marcha. Sismicidad inducida, pues sí, existe, pero el mecanismo el mecanismo y la magnitud depende de la geología, las fallas, la presión, el volumen y la duración de la inyección. Por eso, lo que nosotros revisamos es que la distancia de los pozos a una falla activa en otros sitios es de 700 metros. Aquí la normatividad colocó 1 kilómetro, ¿sí? Entonces estamos respaldando porque es una sismicidad inducida y ya vamos a mirar lo que dicen dentro de los decretos y las resoluciones del tema. ¿Cómo funciona la tecnología? Pues, ¿qué tenemos acá? Primero identifico dónde está el sweet spot, ¿sí? Genero un arreglo de pozo, ¿sí? Ojo acá porque hay un elemento importante. Aquí el arreglo de pozo está definido en la resolución, pero quedó fue arreglos de pozos, y ese es un punto que muy posteriormente tenemos que mirar porque pues afecta un poco el tema fiscal, el tema de la economía del proyecto, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Tengo el arreglo de pozo que puedo hacer de 3 a 10 pozos dentro de esa plataforma, aquí lo llamamos ese pad. Después perforo el pozo, hago con una desviación, hago mi sección horizontal, hago el completamiento, hago el fracturamiento y pues empiezo a hacer el movimiento. Aquí, digamos que la reunión anterior o el webinar anterior, pues explicamos un poco este detalle, pero acá no me quiero concentrar. Solo quiero decir tenemos la tecnología, tenemos los equipos, existen en el mundo, existe la información y todo esto se puede hacer muy adecuadamente para el desarrollo de ello. Centrémonos ahora en la gestión del recurso hídrico. Entonces aquí, pues la EPA indica 5 etapas. La primera es la captación, que es cómo se autoriza, pero aquí hay algo importante. Aguas de producción industrial. Esa es la consigna. Hay que utilizar. Pero hay un dato que a veces se nos escapa dentro de lo que nosotros analizamos. Es que, oiga, ¿y cómo están las poblaciones? ¿Cómo hacen el tratamiento de las aguas las poblaciones? Resulta que en mi experiencia fui gerente de proyecto de dos bloques, encontramos que primero no tienen petar, segundo hacen deforestación y el río y la ciénaga está contaminada. Oiga, aquí no viene la teoría de Peter Drucker, oiga, hagamos valor compartido, oiga, montemos la planta de tratamiento y del agua que se sirva para poder hacer el proceso. Y quitamos un tema, calculé el índice de afectación ambiental en todas las regiones y qué pena, pero es negativo. Entonces venimos nosotros que hacemos estudio inicial de ambiental, diagnóstico ambiental, estudio de impacto ambiental, plan de manejo ambiental,
y hacemos el último para poder conseguir, ¿cierto? Nosotros, o sea, la industria hace todos los estudios. Ojo, pero no nos podemos quedar solamente en que yo no voy a afectar. No, hay que mirar qué es lo que está pasando en el municipio. Puerto Wilches no tiene petar, hasta donde sé. Y el 28% de los municipios solo tienen una petar adecuada. El 45 más o menos tienen petar. Y los demás no tienen plantas de tratamiento. Entonces, revisemos eso dentro de las resoluciones, dentro de todo nuestro esquema para abordar esos temas que son importantes. Entonces acá viene eso, hacemos la mezcla del agua y propante de los aditivos, hacemos la inyección, pues tiene que entrar a presión, ¿sí? El flow back, entonces cómo viene el retorno, cómo hacemos el tratamiento y cómo hacemos la disposición. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Una serie de controles. Oiga, ¿cómo hacemos la concesión? ¿Cómo utilizamos agua de procesos industriales? ¿Cómo hacemos el balance hídrico y medición de volúmenes? ¿Cómo hacemos el almacenamiento? ¿Cómo hacemos la integridad de los pozos? Porque tenemos que mirar, la norma exige verificar, ¿sí? Cómo está el casing, cómo está la integridad del pozo, las características físico-químicas, el reuso y la disposición autorizada. Algo que es importante es que tenemos que, todo eso que está ya de tecnología, lo tenemos que diagramar dentro de nuestro escenario, ¿sí? No todo es igual. Y yo revisando y mirando lo que aprendimos, cada situación es particular. Es más, hasta de zona es particular. Tenemos que, sí, hay una tendencia, ¿sí? Pero tenemos que revisarla integralmente. Ok, pues ¿qué normativa se ha creado? Pues desde el 2014 tenemos la 90341 que generó la parte técnica. Después viene el decreto 1076 que fue en el 2015, que fue el marco ambiental. En el 2020 está el decreto 328 con una resolución 40-158 que se enfocó, el decreto 328 fue crear todas las líneas bases, crear todo el proyecto piloto, pero la resolución 40-185 determinó unos elementos adicionales y le modificó algunos elementos a la 9341. La resolución 821, que fue los términos de referencia para hacer el estudio de impacto ambiental para presentar. Hoy en día hay una aprobación del el estudio de impacto ambiental para una zona para hacer este proyecto. Y pues la 304, pues que tiene que ver con todo el monitoreo sísmico, ¿sí? De esa manera, digamos que tenemos acá, pues hay otras resoluciones, sino aquí coloqué lo más representante dentro del esquema del estudio, ¿no? ¿Qué es lo que dice la 9341 ya diagramado en la parte técnica? Ah, bueno, tenemos que colocar, ¿sí? 3 barreras para proteger el acuífero, ¿sí? Tenemos que colocar una distancia de 200 metros al pozo de agua de uso humano, que también lo dice la anterior resolución, que es la 40-185. Pero en la 40-185, la distancia, ¿sí? La distancia que tiene que estar del acuífero mínimo a donde tenga yo la perforación horizontal debe ser más de 500 metros. Realmente la idea es que pues tenemos una profundidad de 10.000 pies, están a 12.000 pies, pues eso siempre se va a cumplir. Y lo otro es que la falla activa esté a 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Esto reduce productividad, claro, porque pues en otras regiones o en otros países está a 700, pero igual iniciando está bien para tener una cantidad. Y lo otro es que se debe suspender en caso de un sismo en donde tenga más de 4 grados en la escala de Richter el sismo y a una profundidad menor de 16 kilómetros. Eso establece la norma. Acá dice un cuadro comparativo, yo no me voy a ir a ir al detalle, pues por el tiempo, tenemos un decreto 1076 que dice que es el marco general ambiental y del uso del recurso hídrico, y pues existe aquí pues todos los elementos como la captación del agua y todos estos elementos, una resolución 821 que define los requerimientos para el estudio de impacto ambiental, y una resolución 40-185 que establece requerimientos técnicos específicos para los GNC. Pero ojo,
toda la normatividad está trazada para el pozo piloto. Ahí tenemos que trabajar en cómo tener toda la documentación para toda la generalidad, ¿sí? ¿Qué es importante en esto? Las líneas bases, ¿sí? Que lo define el decreto 328. En todo esto tiene que existir línea base en el momento, en la ejecución y después, antes, en todo momento. Tiene que estar monitoreando. Algo importante, cuando revisamos todo el tema regulatorio en el año más o menos 2015, que era, oiga, ¿cómo es este tema? ¿Y cuáles fueron las demandas en Estados Unidos? ¿Qué encontramos nosotros? Los problemas encontrados eran por mal manejo operativo, ¿sí? De empresas que no cumplían las condiciones y las mejores prácticas. Esa fue la decisión. Después vino el estudio de los 90 días que pidió Obama para poder determinar qué era lo que ocurría, y lo que ratificamos fue que se verificaron todos los mitos que se tenían con datos y hechos que no eran realidad lo que en ese momento anunciaban de que el fracking hacía una afectación contundente al medio ambiente. ¿Qué es lo importante? El manejo ambiental adecuado de una adecuada operación, ¿sí? Y pues nuestra regulación es muy estricta, muy bien concebida, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos trajo a los expertos mejores del mundo. Creo que estuvo Marzoa, estuvo diferentes doctores, en donde construyeron una normatividad que es bien blindada para nuestro proceso. Vamos a sismicidad rápidamente. Oiga, pues hablemos de lo que nos ocurrió hoy. ¿Qué es un sismo y qué es sismicidad inducida? Y es importante dar esa claridad, porque entonces ya cualquier situación le vamos a decir que, aunque ya estamos hablando de fracking, ya está sucediendo cosas con este tema. Entonces tenemos que tener claridad. Primero, definición de qué es un sismo. Liberación súbita de energía acumulada en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas, generalmente por movimiento de fallas tectónicas. ¿Puede ocurrir naturalmente? Sí. Magnitud puede ser desde muy pequeña hasta terremotos de gran magnitud. Esta fue como de 5.7 grados. Y mire cómo se movió. Relación del fracturamiento. Un sismo tectónico puede ocurrir independiente del proyecto. O sea, no tiene que ver con el fracturamiento. Además, cuando hacemos el fracturamiento es un momento, ¿sí? Un momento, no más. No es que haya una continuidad para poder hacer esa situación. Y la importancia para el proyecto se analiza como amenaza sísmica natural. O sea, tenemos que tener, sí, un sismógrafo para ir monitoreando, porque la naturaleza puede ocurrir, y en ese caso, pues existe toda una normativa que ahora la vamos a ver, en donde debemos detenernos en ese proceso. ¿Qué es una sismicidad inducida? Es una actividad sísmica asociada a una actividad humana que modifica las condiciones de presión o esfuerzos en el subsuelo. Por eso la regla, a 1 kilómetro de distancia de una falla activa. ¿Para qué? Para que si se canaliza agua no vaya a haber un desplazamiento o genere algún movimiento. Es antropogénico, puede estar relacionado con inyección de fluidos, extracción de hidrocarburos, minería de embalses o geotermia, ¿sí? No, o sea, no puede ocurrir naturalmente, no. Por definición está relacionado con una intervención humana. O sea, esto no se genera, sino yo lo actúo. Y generalmente son eventos pequeños, aunque determinadas condiciones pueden alcanzar magnitudes mayores. Realmente la estadística no ha dado que pase de 3 grados en la escala de Richter ese movimiento. ¿Qué es una escala de 3 grados? Coloquen una Coca-Cola, coloquen hielo en un vaso y sirvan una Coca-Cola. El movimiento del hielo, eso es más o menos los 3 grados de la escala de Richter, para tener una identificación de la magnitud. ¿El fracturamiento puede generar microsismidad y en determinadas condiciones activar una falla persistente? Sí, por eso la norma, está muy bien la norma. Y lo otro, pues, es que se analiza su posible efecto, pero existe todo el tema de monitoreo y seguimiento de ese estilo. Entonces aquí la norma, la resolución 304, pues establece pues que tenemos que tener un semáforo y que está comunicado con el centro geológico y se tiene que estar monitoreando continuamente. Ya una empresa lo hizo y lo ejecutó, ¿sí? Dentro de esa magnitud para un proceso que realizó. Entonces aquí tenemos realmente ese tema. Y lo último, pues aquí tenemos pues toda la normatividad que está dentro del proceso técnico para poder hacer el desarrollo de este proceso.
Creo que fui muy rápido, pero pues es mucho tema y quiero dar espacio pues para las demás intervenciones. Pues muchas gracias por escucharme y por permitirme compartir el conocimiento que hemos adquirido desde el 2009. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que es muy interesante y retomaremos más adelante en la conversación también un poco esos elementos que hacen falta desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista técnico para mitigar todos los riesgos que usted nos ha compartido, pero que también ya tienen una amplia o un amplio desarrollo desde el punto de vista regulatorio y que nos permitirían sentir un poco o un parte de tranquilidad frente a los posibles desarrollos en esas regiones que usted puntualmente mencionó. Pero para darle una mirada ahora desde el punto de vista y pasándonos técnico hacia los componentes de seguridad energética, geopolítica y el futuro del sector de los hidrocarburos, quisiéramos invitar ahora al doctor Zamora a que comparta un poco de esa visión y nos permita también entender qué está pasando desde una visión mucho más geopolítica. Vemos que estas discusiones no son discusiones aisladas solamente en el caso colombiano, está pasando similarmente una discusión en México en estos momentos sobre la viabilidad o no del fracking. ¿Cuál ha sido la lectura de parte suya, doctor Zamora? Y por supuesto, ¿qué elementos podríamos pensar y reflexionar de cara al desarrollo en el país? Doctor Milton. Gracias, Jay. No, yo solamente quería como dejar una pregunta para más adelante para formularle a Luis Alfredo, y es si él considera que esa reglamentación técnica que nos describió muy bien requeriría de algún tipo de revisión o actualización de cara a la ejecución futura de los proyectos en Colombia, teniendo en cuenta que pues el presidente de la República en su posesión el fin de semana pues autorizó la ejecución de proyectos de fracking en nuestro país. Entonces, la pregunta que surgiría es si la reglamentación técnica que en su momento se aprobó, se aplicó, por lo menos en fase experimental, requeriría de algún tipo en su criterio, de revisión o actualización. Solamente dejo eso ahí para más adelante. Gracias, Jay. Muchas gracias, doctor. Doctor Zamora, buenos días. Muy buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Un saludo, un agradecimiento por la invitación, un saludo a los panelistas aquí desde Oxford, en donde me encuentro actualmente. Después de la excelente y muy completa presentación del profesor Mogollón, yo voy a ser, yo creo que un poco más breve porque este es un tema tan vasto que si trato de cubrir en detalle todos los aspectos, pues se vuelve muy difícil de digerir. Pero voy a comenzar la introducción un poco haciendo referencia a algunos de los aspectos que mencionó el doctor Mogollón, no del punto de vista técnico, sino de lo que ha sido la historia de esta discusión sobre el fracking en Colombia muy brevemente. El doctor Mogollón por ahí en el 2009 estaba haciendo los primeros estudios y justamente por esa época la NH decidió introducir una moratoria utilizando el principio de precaución. Esto no es muy conocido y siempre se ataca, por ejemplo, al gobierno de Uribe diciendo que es el que quería hacer fracking a toda costa. Curiosamente, estos gobiernos de Uribe fueron los que introdujeron una moratoria hasta que se supiera más cuáles son los impactos y qué hay que hacer para poderlo permitir. Por esa época, en el año 2010, la NH participó en un mega estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, sobre cuáles son los efectos del fracking. Y ese estudio, que es de una autoridad independiente y de más alto nivel científico, recuerdo muy bien, a mí me tocó ser parte pues como parte de los financiadores del consejo consultivo de ese estudio. Claramente demostró que los aditivos que se utilizan en el fracking no son aditivos contaminantes. Hizo una lista. Son aditivos que se usan en los cosméticos, que se usan en equipos, en cosas de uso personal, que se usan en la vida diaria. Estamos expuestos más a esos aditivos en la casa que lo que pueden hacer las personas que están cerca de unas actividades de fracking. No se publican porque son un secreto comercial, son un secreto que genera valor comercial y por eso las empresas hasta ese momento no revelaban las fórmulas para no dárselas a la competencia. Pero se hizo ese estudio, ustedes pueden buscar se llama MIT Energy Institute, le llaman MIT allá. Ahí está el estudio donde la NH fue
copatrocinadora, 2010. Después vino el gobierno de Juan Manuel Santos, que hizo una cosa muy buena, que fue hacer esa reglamentación, que es de las más estrictas y de las mejores, más sólidas que hay en el mundo. Y luego vino, pues ya ustedes saben, el gobierno Duque, que convocó una comisión de expertos o de especialistas, una comisión interdisciplinaria, que examinó todos estos aspectos que os está hablando. Examinó todos los temas, empezando con que la orientación que se le dio a ese grupo es que antes que nada fuera a las comunidades para conocer de primera mano cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus temores y cuáles eran sus condiciones. Esto es muy importante porque de esas consultas surgió el estudio de todos los temas que se abordaron. Y voy aquí a hacer no tengo presentación, pero sí creo que es importante eh, compartir la pantalla. Espero que ahí la estén viendo. Sí, señor. Ya la vemos. Este es la carátula del estudio que se hizo y que se encuentra usted en una búsqueda. Lo que pasa es que el título quedó bastante complejo porque se trató de que fuera lo más técnico posible y el mismo título explicara de qué se trataba. Pero este informe, ustedes ven a las personas que lo hicieron, a mí me tocó coordinarlo, estos eran expertos de primera línea, independientes, universitarios, o personas muy reconocidas sin ningún tipo de conflicto de interés. Son principalmente profesores universitarios. Y después vuelvo a este tema porque las críticas que se le han dado tienen que ver con esa independencia. Y ustedes pueden ver aquí, lo voy a mencionar así, lo voy a mostrar aquí rápidamente. Se habla de la licencia social, del entorno geológico, de los ecosistemas y la biodiversidad, de la contaminación del agua y la atmósfera, de la actividad sísmica y la sismicidad inducida, el efecto en la salud pública, la capacidad institucional requerida, el potencial económico y por último, pues una serie de aspectos del entorno global y las experiencias internacionales, de la cual surgió la recomendación de hacer los proyectos piloto. Entonces, este grupo durante medio año se dedicó a recoger todos los análisis, porque es un tema que ya se había estudiado en muchas partes. Ya en el año 2020 se habían hecho revisiones académicas independientes en Alemania, en Inglaterra, en los estados de Nueva York, de Pensilvania, de California, em, en muchos países del mundo, ¿sí? Nosotros escogimos los más representativos de lo que se había hecho en ese momento, Francia, por ejemplo, y están plasmadas en el informe. Ustedes pueden ver aquí el capítulo 12. Les muestro aquí solamente para ilustrar no voy a ir en detalle, pero ahí se recogieron las experiencias que son más representativas de Francia, que lo prohibió, Nueva York, que lo prohibió, Maryland, Alemania, que también lo prohibió, introdujo con unas excepciones para proyectos piloto, el Reino Unido, que también introdujo los proyectos piloto, y Australia, como casos representativos, pero también los estados de Colorado y Maryland y Pensilvania, creo que ya mencioné Maryland y Nueva York. Entonces sí se hizo una revisión de la dinámica de la política hacia el fracking en todos los países del mundo, ¿sí? Bueno, no me voy a detener más en eso, solo saber, eso ustedes lo encuentran muy fácil haciendo una búsqueda, ¿sí? Em, Voy a dejar de compartir en algún momento para retomar el hilo. Entonces, ¿quién hizo, por ejemplo, los estudios del agua? Fue un equipo de la Universidad Nacional, liderados por el doctor Donado, que es uno de nuestros mejores expertos en temas de manejo de agua subterránea y la relación de la industria petrolera con el agua.
uno de los mejores que tenemos nosotros. Luego, ¿quién hizo el estudio de sismicidad inducida? El doctor Carlos Vargas, que también no solamente es experto a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también se hicieron, bueno, todos los estudios que les mostré ahí. Todos los aspectos relevantes fueron revisados, están en ese informe. Yo lo recomiendo como, ese fue un informe adoptado por su propia iniciativa por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, ¿sí? Y lo publicó como una publicación propia. Es un texto de referencia que yo recomendaría para estas discusiones, para estas clases, para lo que viene por delante. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? ¿Sí? Bueno, y por eso la recomendación de los proyectos pilotos surgió de la experiencia internacional, en donde, si bien la comunidad científica independiente, ¿sí?, había reconocido que en ese momento y ahora más, esta técnica es una técnica que, aunque tiene sus riesgos, se pueden controlar de manera razonable. Reconoció que el tema más que científico, que digamos está superado, es un tema de percepción política de la sociedad, que ha estado sujeta a una cantidad de mensajes, y más ahora con las redes sociales, en las cuales las decisiones se toman por sentimientos o por temores más que por la realidad científica. Han recomendado allí donde la comunidad, donde la sociedad no está convencida, hacer los pilotos como una demostración de que se pueden hacer bien sin afectar a la población. Y en ese sentido se recomendaron unos proyectos piloto supremamente exhaustivos en todos los aspectos que se trataron en ese informe, comenzando, como decía el doctor Mogollón, por establecer líneas de base en calidades del agua, en sismicidad natural, calidad del aire, salud de la población, biodiversidad, línea de base de biodiversidad, esa se alcanzó a hacer, capacidad institucional y bueno, el potencial económico, como dice el doctor Mogollón, es realmente importante. Yo recuerdo de esas discusiones que las características de esta roca fuente en nuestro país son de mejor calidad que las de Vaca Muerta o o las de Estados Unidos, ¿sí? Y solamente por lo que conocemos se pueden multiplicar las reservas petroleras por 4 y las de gas por un factor también similar. Entonces, como potencial económico es muy grande y las decisiones se deben tomar con un efecto costo-beneficio que también está en el centro del informe. ¿Qué está pasando hoy? Que es un poco el centro de lo que se dice. Pues yo lo resumiría en la primera frase de una publicación que acaba de salir hace un par de semanas en Alemania, porque Alemania, que lo había prohibido, está volviendo a abrir el debate, porque ellos lo prohibieron cuando dependían y querían seguir dependiendo del gas de Rusia. Ese gas de Rusia ya no existe, entonces ahora dependen del gas de fracking de Estados Unidos. Entonces se está abriendo el debate y la primera frase que dice, este tema del fracking es un tema fluido. Y esto ya es mi contribución. Es un tema circular en lo político, porque mientras hay unos países que ahora lo permiten, otros lo prohíben y otros vuelven y lo desprohíben, ¿sí? Como está pasando aquí en el Reino Unido, por ejemplo, y no solo el fracking, sino la exploración en el Mar del Norte, fue tan mala decisión prohibirla que ya están volviendo otra vez a permitirla, porque ha sido más el costo que el beneficio de eso. Entonces es, en lo político, circular, porque depende del momento. Y en lo técnico, lineal. ¿Por qué? Porque cada vez hay mejores técnicas, mejor conocimiento y mejor capacidad para controlarlo. Entonces sí, vale la pena revisarlo de vez en cuando. Entonces, como les digo, en Alemania ahora el nuevo gobierno alemán tiene una propuesta para volver a revisar la posibilidad del fracking. Y es que el tema político es la reflexión local de lo que es el tema geopolítico, y ahí voy a entrar en mi materia.
Es un tema geopolítico porque también surgió en las discusiones del equipo de la comisión la discusión sobre las influencias que hay de los grupos de interés a nivel internacional que son demasiado poderosos. Algunas de estas discusiones pues se quedan en el equipo, pero solamente voy a mencionar las que son de orden público. Ya varias agencias de inteligencia han demostrado que ha habido influencia rusa en las ONGs que están en contra del fracking. De una manera similar a la influencia que tienen las ONGs que están en contra de energía nuclear. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque a Rusia le conviene que Europa importe más gas ruso. Entonces le conviene que cierren las plantas nucleares y le conviene que no haga fracking. Porque gas de fracking, el doctor Mogollón me corrige si estoy mal, pero hay gas en Polonia, en Ucrania, en Alemania, en Italia, en Francia, en Holanda, en España y en el Reino Unido. Si Europa se pone a producir gas de fracking, no necesita gas ruso. Y claramente ese es el punto débil de la política europea. En este informe está la historia de Francia, que en el año 2010 convocó no uno, sino 3 comisiones científicas para que dieran recomendaciones y todas llegaron a la misma conclusión, que tiene algunos riesgos que han sido identificados, pero que pueden ser controlados. Sin embargo, la dinámica política para formar gobierno obligó al presidente Macron a cederle ese punto a los verdes para poder formar gobierno. Los verdes se llevaron ese triunfo y no solamente prohibieron el fracking, prohibieron toda exploración petrolera. ¿Por qué? Porque Francia no produce petróleo, no tiene una industria local. Puede que su empresa nacional o no, su empresa sí vaya a producir en otras partes, pero en Francia no, para evitarse el problema, aunque no han hecho nada así sustancial para reducir el consumo. Siguen siendo igualmente consumidores. Además, tienen una matriz muy dependiente de la industria de la energía nuclear. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que cada país toma las decisiones según sus circunstancias. En California, en su momento, 2014, y aquí el gobernador, que era una persona de izquierda ambientalista, dijo, no, a California no le conviene prohibir el fracking porque entonces nos obliga a importar gas de fracking y el efecto es todavía peor. Debido a los círculos de la política de California, en 2024 lo prohibió. Pero es que ustedes saben, bueno, California, por su naturaleza, es un país que no solo está a la izquierda del mapa de Estados Unidos, sino a la izquierda del mapa político de Estados Unidos. Entonces ha sido muy, muy activista en todos estos temas ambientales, aún a veces a costa pues, de su crecimiento económico, pero es un tema circular político. En Europa, pues Alemania tampoco produce, pero ahora que se interrumpió la importación de gas de Rusia y el tema de Alemania con Rusia es muy complejo para tratarlo aquí en 30 segundos, pero siempre Alemania ha estado bajo la órbita de Rusia en temas energéticos, ¿sí? Acuérdense que un ex canciller alemán era miembro de Gazprom, de la empresa de gas de Rusia, porque Alemania es la puerta de entrada del gas ruso para Europa, pero Alemania no lo produce, en cambio sí produce, cuando se cortó el gas de Rusia, le tocó empezar a producir carbón para poder mantener su oferta energética. Y es un carbón de la peor calidad que hay en el mundo. Y son operaciones masivas, enormes. Les toca destruir pueblos para sacar carbón, sin exagerar. Entonces, ¿cómo van a preferir eso que hacer un fracking que puede ser responsable? Entonces, el tema perdón, el tema sonó el teléfono y se me fue la... Entonces, en Europa, generalmente, en todos los países donde no tienen industria petrolera, pues ha sido más fácil prohibir el fracking y echar de lado esa discusión.
Pero eso no quiere decir que sea la que nos conviene a nosotros, porque Europa sigue importando gas de fracking de los Estados Unidos, que se volvió el primer productor eh, prácticamente del mundo a base de petróleo y gas a base de fracking. Entonces decía yo, en la dinámica de este grupo de discusión hubo un tema muy sensible que fue el de los informes de las agencias de inteligencia sobre la financiación de Rusia y de otros países que son enemigos del fracking para suprimir el fracking en otras partes. Y ese así, acuérdense que Arabia Saudita le declaró al fracking la guerra 2 veces. En 2014 generando una crisis global y luego en 2020 cuando coincidió con la pandemia. Fue abrir las llaves y colapsar el precio del petróleo para que el fracking quebrara. Perdieron esas 2 guerras porque hay un interés de los países productores para mantener el mercado y saben que el fracking es su mayor amenaza. Entonces, quiero decir que ahora, después de la guerra de Rusia con Ucrania, ahora que hay un cambio general hacia la derecha, digamos, en la política, el fracking está encontrando como un segundo respiro. Miren lo que pasó en Argentina. Argentina, esa discusión se acabó cuando entró el presidente Milei y ahora Argentina está creo que produciendo más petróleo que Colombia en cuestión de un par de años. Y gas. Argentina tenía un problema de gas enorme por la interferencia política que controlaba los precios locales y la había obligada a importar gas. Ahí hay un paréntesis que aplica para Colombia porque íbamos en la misma dirección, ¿no? Cuando el gobierno anterior de Argentina prefería importar gas antes que producirlo localmente, ustedes se imaginarán quiénes eran los que manejaban el negocio de la importación de gas, porque es mejor negocio importar gas con una empresa de las Islas Caimán que producirlo localmente, en donde hay que invertir a riesgo, lidiar con las comunidades, pagar salarios, pagar regalías, pagar impuestos y venderlo a un precio más bajo. Entonces, si yo logro acabar, suprimirlo y favorecer a alguien para que lo importe, ¿cuál es mejor negocio? Y es un gran negocio. Es el tema geopolítico el que está por encima de todo. Concluyo diciendo para dar espacio a los demás, porque de verdad el tiempo es muy corto, que el tema técnico está resuelto. Y yo pues no quiero tomar el papel de los expertos en cada una de sus áreas, pero desde la sismicidad hasta el agua, hasta la salud, hasta la calidad del aire, todo eso está resuelto y nuestra regulamentación lo mantiene. Yo creo que por eso es que ahora las autoridades del sector en Colombia están produciendo dejar los pilotos de lado y arrancar con el fracking de una vez. Y ahí sí yo quiero manifestar que sí, es verdad que se han perdido 15 años en la discusión y en el debate y en entre tanto el país está caminando hacia el abismo, es verdad. Eso nos está llevando a tomar decisiones ya un poquito más extremas, pero yo diría que en el peor de los casos, si este gobierno va a querer empezar con el fracking desde ya, no debe dejar de lado los proyectos piloto porque se trata de atacar la fuerza más grande que maneja esta industria, que no es la técnica, la ciencia ni la ingeniería, es la política, la que dice si va o no se va. Entonces, para eso tenemos que demostrarle a la población que no va a tener, demostrárselo, pero con lujo de detalles, que no se va a dañar el agua de consumo humano, que no va a inducir sismicidad porque se sabe cómo controlarlo ya, y que no hay nada que esconder, porque esto es un proyecto abierto, un proyecto colaborativo y sobre todo para las comunidades. Es mucho más lo que quisiera decir, pero de verdad espero que más adelante pueda volver a tocar algunos de los temas que he mencionado. Claro que sí, Muchas gracias. doctora. Gracias también al doctor Juan Pablo, quien nos compartió el informe del cual usted nos refería y que ya está disponible también en el chat para que todos lo puedan descargar. Un informe que nos muestra no solamente el potencial de los yacimientos no convencionales, sino también esos impactos que tienen las finanzas públicas, las cuentas externas, el crecimiento del empleo y el desarrollo regional, particularmente en el Valle Medio del Magdalena,
y que tiene unas conclusiones muy interesantes que los invitamos a leer, sumándonos también a esa invitación que hizo el doctor Armando al inicio de su intervención. Para un segundo momento, doctor Armando, yo quisiera que, si es posible, nos profundizara un poco también sobre la situación del gas en Colombia. ¿Qué está pasando? Usted nos hablaba también de esos fenómenos de importación de gas y cómo eso se vuelve también una carga para el usuario final de estos recursos energéticos que son indispensables. ¿Cómo usted ve la situación del superniño que se avecina y cómo podríamos también empezar a enviar esos mensajes para que de la política pública se establezca un marco de seguridad jurídica para los proyectos de fracking a largo plazo y que no dependa también de esas circunstancias o coyunturas de qué partido o qué tendencia política tenga el gobierno en turno? Y en ese sentido, y ya una vez tenía esta primera reflexión del contexto geopolítico, quisiéramos avanzar entonces en la conversación desde el punto de vista jurídico-ambiental. Doctora Maya, muy buenos días. ¿Cómo tenemos que entonces empezar a pensar o qué condiciones jurídicas y ambientales hacen falta para que tengamos una decisión legítima respecto al fracking y que también cumpla con esa condición de sostenibilidad que es el anuncio que tenemos hoy sobre la mesa? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿me escucha, doctor Sí, John? señor, lo escuchamos muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta honrosa invitación para compartir unos minutos, unas reflexiones sobre este tema tan importante, tan de actualidad como es el tema del fracturamiento hidráulico. Saludos al doctor Zamora, lo recuerdo mucho, hace muchos años que trabajamos por allá, 2005, 2006, trabajamos juntos algunos temas. El profesor Mogollón, en una muy ilustrada conversación, nos ha introducido y me ha relevado de muchos materiales, especialmente el tema jurídico. Me voy a referir un poco más al tema político o ambiental. Y al doctor Juan Pablo Remolina, mi compañero en la Procuraduría también, quien aprecio bastante. Muchas saludos. Bueno, yo creo que en este tema de la política ambiental, el país se encuentra suficientemente sólido. Yo soy un defensor del Sistema Nacional Ambiental, más de defender a un director, un ministro en particular, un director del ANA en particular. Yo creo que el Sistema Nacional Ambiental de Colombia, eh, en su perspectiva jurídica de verificación del impacto, del acompañamiento a la participación ciudadana, es un sistema sólido, entre otras razones porque nos acompaña desde el año 91, ya lo ha mencionado el doctor Mogollón y también el doctor Zamora, una normativa constitucional ambiental que no la tiene, y hay que decirlo en mayúscula, no la tiene ningún país del mundo. Nosotros tenemos una constitución ecológica del año 91 que ha sido imitada por muchos países digamos, sin copiar ninguna constitución. Mientras se discutía en la Asamblea Constituyente todo el grueso de debate político, jurídico, económico, social, paralelamente se iba construyendo una constitución ecológica de una gran solidez. Y eso para el país, digamos, es una garantía enorme que se va a reflejar en el tema puntual, ya lo veremos un poco más adelante en qué forma. Nuestra constitución en lo ambiental fue copiada por Perú en el año 93, Paraguay en el 92, Ecuador 97, Venezuela, recientemente no, en el 2000, República Dominicana y en los últimos años México. ¿Y por qué? Digamos, porque nuestra constitución es una constitución hecha para los tiempos modernos. ¿En qué razón? Muchos de los artículos de nuestra Constitución que fueron subidos del Código de Recursos Naturales, atienden a una realidad que se plasma en los principios del derecho ambiental. Digamos, quienes estamos trabajando en el tema ambiental, nos preguntan, bueno, ¿ustedes cómo ven desde lo ambiental, cómo ven el fracturamiento hidráulico? Yo, la verdad, lo veo, digamos, pues ustedes lo conocen, yo fui viceministro de Ambiente hace 20 años, 2005-2006, luego 2009 a 2016, durante 2 periodos, procurador ambiental y agrario, y del 2016 al 2024, consejero de Estado de la Sala de Consulta, y nos tocó presenciar, digamos, desde todos estos escenarios de lo público, una consolidación del sistema ambiental colombiano, el sistema de vigilancia en Colombia, el
es un sistema sólido, un sistema grueso. Entre otras razones, y en eso me une dos conclusiones que he tomado de las conferencias de los doctores Zamora y Mogollón, y es el concepto técnico. El gran problema que tenemos en Colombia, no solo con este tema del fracking, sino con el tema de exploración, es que hemos ideologizado la discusión. La hemos ideologizado y hemos dejado que la ideología, que es respetuosa, respetable, todos tenemos una ideología, todos votamos por alguien, todos tenemos un amigo, un pariente, senador, concejal, diputado, digamos, y eso es válido en una democracia. Pero hemos dejado que las discusiones técnicas sean superadas por las discusiones ideológicas, y eso nos ha hecho mucho daño. Recuerdo mucho en el año 2010, más o menos 2009-2010, yo me encontraba de procurador agrario y fuimos a visitar el proyecto de la Colosa en Cajamarca, en el Tolima. El proyecto que no avanzó por razones del municipio, alguna oposición social fuerte. Pero recuerdo una anciana en el municipio de Cajamarca, yo llegué de sorpresa al municipio y un adulto mayor, una señora muy bella, una señora bajita, una campesina, me decía, mire, de unos 80 años, me decía, mire, yo llevo viviendo acá toda mi vida. Aquí nací, aquí nació mi esposo, él ya murió, tantos hijos, no sé qué. Ella pensó que yo era funcionario del Ministerio de Ambiente y me decía, mire, yo he visto aquí en esta zona de la quebrada de la Colosa, he visto pasar muchos ministros, muchas autoridades ambientales, eh, pero también he visto la destrucción que hace la minería ilegal. Entonces ella nos decía, mire, usted allá en el ministerio, no le haga 10 exigencias a las empresas, hágale 20, pero deje hacer el proyecto. Porque si no lo hacen ustedes con el acompañamiento oficial, con el acompañamiento técnico del Sistema Nacional Ambiental, de las corporaciones, de los institutos de investigación, del Ministerio de Ambiente, de la ALA, si no lo hacen ustedes con ese acompañamiento, lo van a hacer los mineros ilegales. Entonces, claro, ni más faltaba, no podemos comparar minería ilegal con fracking, pero sí, ¿por qué hago la mención? Porque ese sistema técnico ambiental en Colombia es un sistema robusto, es un sistema técnico que permite que se aplique, digamos, ustedes lo conocen, en la sesión pasada se habló de cómo el Consejo de Estado en 3 pronunciamientos, el primero del año 2018 de Ramiro Pasos, el segundo de Nicolás Yepes en septiembre del 2020 y el último de Jaime Rodríguez en junio del 22, se niegan las medidas cautelares sobre el 328, que es un proyecto piloto, es decir, desde el punto de vista jurídico, digamos lo judicial, están vigentes la realización de los pilotos, se aplica el principio de precaución. Alguien me preguntaba a la hora de montar el programa, ¿cuáles son los principios claves en este tema del fracking? Pues por supuesto el principio de precaución. Para eso pues fue creada el decreto 3004 y la resolución 90341 ya presentada por Luis Alfredo. Y el 328, que como bien lo menciona el doctor Armando, son decretos realizados para la etapa de los proyectos pilotos. Con esa opción yo también creo que se debe avanzar con el tema de los pilotos, pero no por eso ir avanzando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, llamémoslo, de ingeniería, en la elaboración de proyectos que deberían también ir empezándose a ser construidos. ¿Cuáles son los retos ambientales? Me pregunta el doctor Lindo. Pues evidentemente la protección ambiental, el segundo que es consustancial al tema ambiental, la participación ciudadana. Hay que escuchar a la gente, y bien lo menciona el doctor Armando, pero sobre todo el tema de la formulación de estas políticas ambientales con base en el concepto científico. Así lo menciona nuestra Ley 99, que es la creación del Sistema Nacional Ambiental. Ese es el origen del principio de precaución, dice el artículo primero, numeral sexto. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución,
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. Esta norma es como si hubiera sido dictada la semana pasada. Es decir, ¿en qué sentido? Y con eso voy concluyendo. Tenemos un sistema nacional ambiental sólido, sistema nacional ambiental, como cualquier entidad. Hay mucha crítica, ha habido muchos años crítica al sistema nacional ambiental, que hay corrupción, que el tema de la autonomía. Yo soy un defensor de la autonomía. ¿Qué quiere decir corporaciones autónomas? Corporación autónoma es gobernanza propia, es decir, que tiene su propio sistema de gobierno y que tiene sus propios recursos. Eso los blinda del componente político en el buen sentido de la palabra. La inmensa, digamos, el grupo de autoridades ambientales que integra el Ministerio de Ambiente, la ANLA y las corporaciones autónomas y los institutos de investigación tienen una memoria científica que en muchos casos no se usa, que está intacta, y ahí está para aportar y apoyar estas decisiones. Termino diciendo que, por supuesto, otros temas complejos, el manejo del recurso hídrico a través de los instrumentos de control, plan de manejo, estudio, licencias, mil cosas. Pero evidentemente estamos en presencia de una discusión técnica que debe ser manejada con conceptos técnicos, debe ser manejada por técnicos para los cuales, creo yo, respetuosamente, tenemos un marco jurídico desde el punto de vista institucional adecuado. Esa por ahora, digamos, mi posición, doctor Lindon. Muchísimas gracias, doctora Maya, por la intervención desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental y pues la antesala que el doctor Mogollón nos había presentado sobre los instrumentos normativos que tenemos en materia jurídico-ambiental. Y movámonos entonces ahora a los territorios. Yo creo que es muy importante entender cómo desde los territorios productores principalmente, cuáles son esas principales expectativas y preocupaciones frente al desarrollo del fracking. Para eso vamos a invitar al doctor Juan Pablo Remolina de ProSantander para que nos comparta una visión también de esas oportunidades que han visto desde los territorios y cómo deberíamos empezar también a entender esas dinámicas propias desde la región. Doctor Juan Pablo, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos, Lindon, Armando, Luis Alfredo, Oscar Darío y a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Un saludo muy especial. Igualmente, me permito agradecerle a Milton por la invitación. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí están viendo, pero aquí voy a... Sí, ya lo podemos ver. Muy bien, entonces me corresponde hablar sobre la visión desde los territorios productores, sobre el desarrollo regional, el relacionamiento con comunidades y oportunidades. No sin antes, y yo creo que atado a lo que señaló el doctor Zamora, el doctor Amaya, es muy importante generar un espacio de conversación a partir de la evidencia. Y aquí la academia juega un rol fundamental. Y yo sí quiero felicitar a la Universidad Externado por darle altura a esta conversación. Lo ha venido haciendo a través de los últimos años. Así que felicitaciones, Milton, y a todo su equipo. En ese sentido, me permito señalar qué es ProSantander y por qué participar de este panel. ProSantander es una fundación empresarial, una organización conformada actualmente por 93 empresas que comparten esta filosofía que ustedes ven en pantalla. No hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, como dice Stefan Schmidheim. Es decir, el entorno importa. Y en ese sentido, el empresariado se ha unido con el propósito de contribuir en la formulación y ejecución de una visión de largo plazo para el territorio
de Santander. Y cuando hablamos del sector de hidrocarburos, no lo podemos ver de manera genérica en todo el territorio nacional, sino también conocer las particularidades locales. Y en Santander encontramos que el sector de hidrocarburos de manera especial participa en todos los eslabones de la cadena de producción. Actualmente, Santander es el cuarto mayor productor de petróleo, tiene la más amplia red de oleoductos y poliductos, también cuenta con la principal refinería del país, cuenta con el mayor centro de investigación y tecnología que es el ICEPET, e igualmente con un cúmulo de universidades y centros de investigación como es el Parque Tecnológico de Guatiguará, y adicionalmente tiene una de las plantas de producción de biocombustibles más importantes de Colombia. En ese sentido, estamos hablando que el sector de hidrocarburos pesa alrededor de un 22% del PIB del departamento si juntamos todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos. Eso significa alrededor de 8.000 personas que trabajan en 22.000 empleos que trabajan en este sector, impactando a cerca de 8.000 personas si juntamos todos el impacto en cada uno de los hogares. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos en los últimos años y particularmente al 2014? Un desplome de la producción de hidrocarburos, es decir, en materia de petróleo y de gas, y eso se ha visto reflejado en un rezago económico significativo. Justamente después del 2014, Santander viene creciendo a tasas inferiores al promedio nacional, que igualmente se ve reflejado a nivel social. Es decir, hoy, en el 2014, Santander ocupaba la cuarta posición con menor pobreza y actualmente ocupa el 10º lugar. Es decir, que la falta de dinamismo económico se ve reflejado en los indicadores sociales y, como se ha mencionado ampliamente en los medios de comunicación, tenemos un déficit de gas y evidentemente también de combustible, lo que ha generado mayor importación no solo de gasolina, sino cada vez más de gas. Y ese gas proviene particularmente de los Estados Unidos, que es producido con la técnica del fracking, generando mucho más emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo todo lo que implica transportar gas desde los Estados Unidos. Ahora bien, Santander tiene abundancia de gas y de petróleo en el subsuelo. De acuerdo a Ecopetrol, las estimaciones señalan que podría estar pasando de alrededor de los 40.000 barriles de petróleo diario a cerca de más de 200.000 barriles de petróleo diario gracias a los yacimientos no convencionales. Y eso implica una conversación sobre este asunto, de los cuales el país estaba acostumbrado a no hablar de estos temas. Prácticamente era prohibido conversar sobre fracking. Es una palabra completamente estigmatizada, lo que nos recuerda la película de Encanto,
que señalaba que no se puede hablar de Bruno, cuando posiblemente esta técnica puede ser precisamente una contribución significativa, una pieza importante para impulsar el desarrollo sostenible del país y a nivel local. Y cuando vemos cómo poder hacer uso para que realmente haya un desarrollo sostenible, es decir, cómo realmente generar que esa riqueza que está en el subsuelo genere una riqueza o un círculo virtuoso del desarrollo en el suelo, hay un elemento muy importante que lo impulsó mucho el profesor Paul Collier, de hecho también adscrito a la Universidad de Oxford, donde está el doctor Zamora, que habla sobre la carta de el manejo de los recursos naturales. Y aquí habla de diferentes principios o preceptos de cómo se debe manejar la gestión de los recursos naturales, pero quiero resumirla de la siguiente manera. Así como se debe velar por una adecuada exploración y explotación de los recursos naturales, se debe velar por una adecuada inversión de los recursos que genera la actividad. Y en ese sentido, ya por lo tanto, no estamos hablando, o por lo menos desde ProSantander creemos que no es si vale la pena hacer fracking o no en Colombia, sino es cómo lo vamos a hacer. Y empezamos a hacer una serie de pedagogía sobre el tema. Por ejemplo, estuvimos en Puerto Wilches con la Asociación de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Y luego de esta conversación y de empezar a trabajar y de verdad generar un diálogo riguroso sobre esta temática, nos encontramos afirmaciones de concejales de Puerto Wilches que decían que ellos no conocían la técnica, a lo mejor fue hace unos años o hace varios años, ahorita hay nuevos concejales y que no conocían esta técnica y que gracias a estos procesos de pedagogía ellos entienden mejor. Es decir, es yendo al territorio, conversando con la gente, incluso muchos nos decían, si a nosotros nos hubieran explicado esto, nosotros hubiéramos defendido más abiertamente la técnica. Entonces, lo primero es la conversación. Y dentro de la conversación, yo creo que tenemos que pensar en un desarrollo de largo plazo. Y ahí, desde ProSantander, en los últimos meses, hemos estado construyendo una visión de Santander al 2050, partiendo de la participación. Y aquí se hicieron múltiples talleres con incluso niños, jóvenes, en fin, en cada una de las provincias, más de 1.300 participantes, y de ahí surge la visión Santander 2050. Esto es muy importante porque no es simplemente una decisión de una empresa, es una decisión del territorio. Y si el territorio está preparado para aprovechar este tipo de motores de desarrollo o no. Y yo creo que en este momento Santander sí está preparado y está dispuesto a generar esta gran conversación. Ya tenemos definido esa visión de largo plazo, en la cual consiste en que Santander tendrá la calidad de vida y el bienestar social y la riqueza económica de un país de ingresos altos, tener
un ingreso per cápita por lo menos de $50.000 y sacar por lo menos a 250.000 personas de la pobreza. Eso implica un nivel de vida de Portugal actualmente. Ahora, dentro de las diferentes elementos para lograr esta visión, si ustedes ven en pantalla, comprende una misión que se denomina misión de potencial energético sostenible y es la número 1. Y es importante entender qué está pasando en el mundo en materia de energética. Como ustedes ven en pantalla, las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles seguirán teniendo un rol muy importante y este es el momento para aprovechar. Y por eso nosotros nos hemos preparado. Hemos dado esta conversación. Les confieso que hace 5 años, cuando arrancamos a analizar esto, yo personalmente tenía temor de abordar este tema porque prácticamente no se podía mencionar la palabra fracking, pero lo hemos venido trabajando con mucha rigurosidad, con muchos expertos, y aquí me permito saludar a Eduard Tovar, con la persona que hemos venido trabajando en un estudio precisamente desde el territorio. Aquí vemos cómo Santander juega un rol fundamental en la producción de yacimientos no convencionales. Estamos hablando que cerca del 56% de las reservas o del potencial de recursos estaría en el departamento de Santander, es decir, cerca de hasta 4.000 millones de barriles de petróleo. Y por consiguiente es cómo vamos a abordar esto. Y yo creo que es muy importante que lo abordemos con una mirada territorial, no sectorizada, sino territorial, mirando no solo las complejidades o los desafíos a nivel nacional, departamental, municipal, incluso a nivel de corregimiento donde se van a llevar a cabo los pilotos. Hemos insistido desde la región de la importancia de la participación y de la transparencia en esta conversación, de impulsar pedagogía, incluso de retomar la oficina que en algún momento se abrió por parte de Ecopetrol en Puerto Wilches para estar abiertos y de manera pedagógica contarle a los ciudadanos qué es lo que sucede. Es muy importante tener en cuenta el aspecto de seguridad, así como se reactiva la actividad económica, se reactiva el crimen. Muy importante la presencia de la Armada Nacional por el río Magdalena, donde se movilizan miembros de organizaciones criminales, un batallón de ingenieros. ¿Por qué no pensar en que ese batallón también ayude a la construcción de vías terciarias? Es decir, no solo garantizar la seguridad, sino también la legitimidad del Estado y de la fuerza pública. Importantísimo también la presencia y adelantar diferentes actividades en materia de inteligencia en el territorio, poder generar inversiones anticipadas. La actividad de yacimientos no convencionales implica mucha intensidad en materia logística, de ahí es muy importante mejorar las vías. También contamos con vías férreas. En Puerto Wilches está la estación férrea de García Cadena y está también el modo fluvial. Segundo, es muy importante la gestión del agua, no solo evidentemente velar por que no, o reducir al máximo cualquier riesgo de contaminación, sino como se decía acá, Puerto Wilches no cuenta con una petar y en la mitad del casco urbano está una ciénaga absolutamente espectacular que es Yarirí, pero todas
las aguas negras desembocan o son vertidas en esta ciénaga. Tampoco tiene agua potable, entonces no puede ser que este municipio tenga esas dificultades. En materia de gestión del riesgo, recientemente hubo un desbordamiento del río Magdalena y se entró al casco urbano, por lo tanto hay que mejorar la muralla. También Puerto Wilches, por las temperaturas cálidas, tiene un gran potencial de energía solar. ¿Y por qué no pensar en que Puerto Wilches sea un municipio SOMAC, lo que permitiría que muchas de las empresas también invirtieran en obras por impuestos? La inclusión y el fortalecimiento del tejido local es muy importante. Ahí existen unas empresas consolidadas que es muy importante que participen de estas actividades. El ahorro, que fue un elemento que se reformó en la última reforma al Sistema General de Participaciones de Regalías. Yo creo que vale la pena revisarlo con el propósito de que si esto genera unas vacas gordas, cómo poder aprovecharlo cuando estemos en vacas flacas y evidentemente apuntarle a la diversificación económica, la agroindustria, el ecoturismo, la piscicultura. En materia de ecoturismo, en Puerto Wilches está la Ciénaga de Paredes, que es otra ciénaga absolutamente espectacular. Y aquí les muestro uno de los diapositivas que trabajamos con Eduard Tovar sobre los encadenamientos productivos, es decir, cómo la región puede participar en el proceso de esta tecnología del fracking. Entonces, con esto quiero culminar. Para las personas que están ahorita conociendo más sobre el fracking, les recomiendo mucho el ABC de los hidrocarburos en reservorios no convencionales del IAPG, que porque esta conversación ya se tuvo, por ejemplo, en Argentina, muy, muy fuerte, y ahí hay unos instrumentos que generan mucha pedagogía. Aquí también señalo algunas columnas escritas sobre el tema, y si tenemos tiempo, podría mostrarles este video que es de mi visita a Vaca Muerta, que es menos de 2 minutos sobre lo que se encontró. Y finalmente termino con esta frase del filósofo Edmund Burke, que dice: cuando le temes a algo, aprende todo lo que puedas sobre eso. El conocimiento vence el miedo y nosotros necesitamos mayor conocimiento, mayor conversación y ser activistas en esta materia, porque acá lo que está en juego es la soberanía energética de Colombia y estamos absolutamente convencidos que es una gran oportunidad que Santander se consolide como el epicentro de la soberanía energética de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que un ejercicio pedagógico y un trabajo muy, muy fuerte que han tenido ustedes con las diferentes organizaciones sociales y las comunidades de cara a esa construcción de un plan a largo plazo que incluye diferentes perspectivas y diferentes formas de entender también la transición energética y productiva de los territorios. Yo creo que para un segundo momento sería interesante ver un poco de cuáles son esas propuestas que ustedes piensan ya en fase de ejecución de los proyectos de fracking, por ejemplo, en sus regiones, cómo escalar y traer esos beneficios reales que fortalezcan la confianza de las comunidades y esa relación histórica entre el Estado y la industria en el desarrollo de estos proyectos. Bueno, ya nosotros estamos muy cerca de la hora que teníamos prevista del evento, pero entendemos que empezamos un poco tarde y no quisiéramos irnos sin responder alguna de las preguntas que están en el chat, sin también tener una segunda ronda de conversación para aclarar puntos específicos de este seminario y particularmente de este tema que es transversal a todo lo que se viene en los meses del país. Doctor Mogollón, retomando con usted un poco, yo quisiera consultarle primero, bueno, en un mismo momento
ver la posibilidad de que nos responda a dos preguntas. La primera de ellas es si con la tecnología que disponemos actualmente tenemos o qué medidas pudiésemos gestionar para reducir los riesgos asociados a la actividad del fracking. Y asimismo, yo sé que usted ya nos presentó un paquete de instrumentos normativos, pero ¿son suficientes estos o no? Y asimismo, los tiempos, es decir, si nosotros tenemos ya sobre la mesa Platero y Calé, ¿cuánto tiempo deberíamos de esperar o para el desarrollo en una escala comercial desde el punto de vista de hoy, que estamos hablando de una autorización política y una viabilización política hasta la materialización de esos proyectos, así sea en sede piloto? Bueno, muchas gracias al doctor Armando, Oscar y Juan Pablo, pues ha sido muy integral todas las presentaciones y pues dan bastantes puntos de vista. Contestando la pregunta que primero me hizo Milton de, oiga, ¿tenemos una regulación suficiente? Yo propongo es que creemos una mesa de trabajo. O sea, aquí hay elementos que para hacer los pilotos está suficiente y se puede empezar, pero para hacer ya una actividad de procesos en serie, porque esto es un proceso en serie, ahí me recojo la ingeniería industrial, estos son procesos Lean, estos son procesos que requieren más elementos de trabajo. Un elemento, por ejemplo, que encontramos en una resolución es que la definición de arreglo de pozo define que el pago de regalías es por arreglo de pozos, ¿sí? Eso ya es un elemento que nos permite revisarlo porque cuando hacemos los cálculos, por eso a mi comienzo es que fui ingeniero integral, o sea, yo revisé todos los temas y ahí tenemos que pagar y desestimula la producción. Y hay un primer elemento ahí en la regulación. Tenemos que revisar la definición. Lo segundo es que la regulación que salió para el tema de la gestión hídrica fue focalizada más para el piloto, ¿sí? Entonces tenemos que revisar si para hacer un proceso en serie, qué elementos se tienen en cuenta. Igual, aquí la participación del área técnica. Recuerde que siempre mi principio es entender la parte técnica del proceso para posterior colocar la regulación. Y no la regulación para ver qué entendemos en lo técnico. Ahí está, ahí existe esa gran diferencia. Entonces yo creo que acá mesa de trabajo con el equipo de Ecopetrol, aquí con mi amigo Edward, que hemos trabajado muy continuamente y hemos revisado, pues digamos eso, y tenemos pues algunas identificaciones de ese tema y pues el llamado es la Universidad Externado a trabajar en ese tema. Ese sí, ahí está la posta y el aporte de la universidad. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Que si la regulación, digamos, es sólida, sí, tenemos, a diferencia de otras, porque nosotros alcanzamos a revisar la regulación ambiental de Canadá, en Estados Unidos es particular, estuvimos también en Argentina, pero realmente nosotros, por ejemplo, para cuidar el acuífero, ¿sí? Tenemos 3 barreras, ¿sí? Tenemos una distancia de donde termina, ¿sí? Entonces tenemos ese contexto de cuidar. Ahora, ¿qué pasa con el impacto de la fractura cuando hago el fracturamiento? Recuerden que únicamente, estadísticamente, tenemos hasta 40 metros hacia arriba, o sea, en la vertical, 40 y hacia abajo. Realmente nunca va a llegar, porque tenemos pozos a 3.000 metros de profundidad, 3 kilómetros, o sea, nunca va a llegar llegar a este punto. Entonces ahí digamos que el acuífero estaría protegido realmente. Lo otro, ¿cómo hacer? O sea, no es una distracción hablar del tema del aspetar. Ese es un problema grande y a nadie está exigiéndole a los municipios tener plantas de tratamiento adecuadas. No existe. La normatividad solamente es para las empresas. Y déjenme decirles, las empresas sí cumplen porque realmente se hacen casi 5 estudios ambientales para poder hacer el proyecto. O sea, las empresas sí cumplen, pero ojo, no nos podemos quedar en que la empresa sí cumple, pero si al lado el municipio está afectado, pues tenemos que hacer algo. Juan Pablo, aquí tenemos que trabajar de la mano, es que se cree dentro de la política, dentro de la regulación, es que
yo tengo que mirar cómo está, si tienen agua potable, si tienen energía, si tienen gas y si tienen plantas de tratamiento, porque tenemos es que trabajar conjuntamente y es un valor compartido. Nada sacamos con sacar pecho y decir, yo cumplo, pero el municipio no lo puede cumplir porque no tiene la infraestructura para hacerlo. Entonces acá, pues tenemos que girar el tema y es que es todo un problema general, no es un problema particular. ¿Sí? Entonces, igual, digamos que hice la maestría de Ingeniería de Energías Renovables y la quise hacer después de mi retiro de Ecopetrol, que es una bendición. Me fui a estudiar en España la maestría y ¿qué encontré? Es que tenemos que hablar es de energía. ¿Qué pasa? Acaba de decir Juan Pablo, tenemos el sol, tenemos que dar sostenibilidad. Entonces, una política pública es, yo hablo de energía y genero energía. Le doy a mi comunidad sostenibilidad, creo los parques solares, no sé si la eólica, pero hay que mirarla, la microhidráulica que lo están haciendo en España porque tenemos ríos y fuentes, tenemos un potencial de energía grande, que uno de los potenciales pues, se llama yacimientos no convencionales. Este pues va a ayudar a apalancar todo el desarrollo y generamos sostenibilidad energética. ¿Sí? Entonces, pues no sé si se me escapó alguna pregunta adicional, pero este es el principio. O sea, y déjenme decirles, nosotros estamos, meto aquí la cuchara, yo sé que Eduardo está escuchando acá, estamos, es para ayudar a potencializar todo este trabajo de todo eso que desarrollamos cuando estuvimos trabajando en Ecopetrol. Muchas gracias. Perfecto, doctor Luis Alfredo, mil gracias. Siguiendo con la conversación, doctor Zamora, ya habíamos dejado unas preguntas planteadas, pero asimismo hay otras en el chat que nos proponen algunas preocupaciones sobre la tendencia y la volatilidad de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional y asimismo digamos, el comportamiento del dólar en el contexto colombiano, cómo podríamos pensarlo como una oportunidad, ventaja o desventaja frente al desarrollo de estos proyectos que pues ya están listos para iniciar. Doctor, el micrófono está en silencio. Gracias. Sí, bastante compleja la respuesta a esa pregunta tan sencilla, pero yo voy a enfocarme un poco. Sí, ya vi también las preguntas que hay en el chat. Dos cosas muy rápidamente, ¿sí? Los proyectos pilotos ya están, hay uno licenciado y uno a punto, listo para ser licenciado. Yo creo que es cuestión de firmar lo que se había hecho antes y están listos para arrancar con el beneplácito del Consejo de Estado, con el beneplácito de todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos ya. Y eso pues tiene todos los blindajes jurídicos que usted quiera, ¿sí? Y yo creo recordar que una condición del Consejo de Estado para autorizar después el fracking, para asegurar que hay un principio de precaución y de prevención, es asegurarlo con los pilotos. Entonces ahí sí tenemos un problema, porque bueno, ahí este gobierno quiere hacer el fracking ya a toda velocidad porque la situación es de emergencia. Entonces yo creo que va a hacer todo lo posible para comenzarlo. Pero ni lo uno ni lo otro, diría yo, ni decir, no hagamos nada hasta que los pilotos den el resultado y se haga el análisis y tal, porque eso pues ya va a ser, como se dice, too little, too late, ¿no? No va a ser suficiente. O, no sé, yo tengo mis dudas sobre si vamos a lanzarlos ya con el fracking, pase lo que pase, por la urgencia que tenemos. Tal vez el óptimo, como siempre, está en una combinación. Creo que se puede aprovechar lo que hay, la regulación de los pilotos, lo que sea, están muy bien diseñados. Yo diría que es cortar y pegar un poquito el tema de la licencia ambiental, porque todo es un poco lo mismo, y apalancarlos, ser unos pilotos más grandes para que ya pueda haber una buena contribución de gas, porque ahí es donde está la gran cantidad de gas que nos puede ayudar a pasar el problema que tenemos en lo inmediato. Hay otras soluciones. Nos va a tocar ser creativos, como nos ha tocado tantas otras veces.
hay que manejar menos ideológicamente, bueno, ya es un poco tarde, pero el tema del agua, porque hay que combinar todas las formas de generación de energía para poder evitar los racionamientos. Hay un gran secreto de Ecopetrol que se podría aprovechar también, y es que, aunque ya no tanto, hace unos años no más, hace 10 años, si el país consumía 1.000 millones de pies cúbicos por día, Ecopetrol producía 3.000 millones de pies cúbicos por día, pero los otros 2.000 los inyectaba para producir más petróleo. Y ese gas está perdido porque después de inyectarlos se perdía ahí por las rendijas de los yacimientos. Todavía, así como lo hizo en los días pasados, y esto hay que estudiarlo mejor, pero Ecopetrol puede dejar de producir petróleo para producir gas, que es lo que el país va a necesitar ya. Como va a tener una pérdida por no producir esos barriles, al país le sale más barato compensar a Ecopetrol por dejar de producir esos barriles y usar ese gas para alimentar el sistema. Entonces ya van dos soluciones que están a la mano: apalancar los pilotos, usar el gas que todavía produce Ecopetrol para alimentar el sistema, entre otras cosas que hay que hacer, ¿no? También hay los racionamientos, mejor dicho, hay que mover de todo para que no haya cortes del suministro. Em, el tema de volatilidad y precios, pues ahí es donde apostarle a cualquier cosa para un estado o para una empresa como Ecopetrol es muy complicado. Ahí es donde hay que dejar que el sector privado le apueste, porque el sector privado, hay unos que le apuestan a los precios altos, otros a los precios bajos, pero el gran mercado de capitales es el que sabe manejar esos riesgos, el riesgo de los precios. Entonces, abramos cualquier solución a que el que la financie sea el capital privado en diálogo con ellos, ¿sí? Que sean los que invierten en la regasificación, que sean los que invierten en los pilotos, que sean los que invierten en la infraestructura que hay que crear y un poco, pues claro, ellos tendrán sus condiciones, pero como Estado, apostársela a que los precios van a ser altos o bajos, eso sí que es un riesgo que no debería tomar. No me quiero extender más, pero sí, para algunas de las preguntas que hay, que dejan entrever que entonces, porque vamos a darle al fracking, vamos a empeorar el calentamiento global, y ese es otro de los mitos que hay que tocar en todas estas discusiones. El calentamiento global se ataca en la demanda, y no solo de Colombia, a nivel global, porque mientras haya demanda, alguien tendrá la oferta, ¿sí? Y si nosotros vemos que en el mundo hay un consumo de gas, seríamos muy tontos dejar pasar esa oportunidad de que se lo suministremos nosotros y no sea Rusia o los árabes o Estados Unidos o Canadá, porque alguien lo va a suministrar. Entonces hay que atacar es la demanda. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad para esos recursos reinvertirlos en nuestra transición energética. Ahora, yo termino aquí con un tema que había dejado, pero hace poco me llegó un video muy bueno, muy corto, de una cosa que se llama la paradoja de la estupidez. Y es buenísimo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Es muy fácil soltar una mentira para aterrorizar a la gente, muy fácil y muy barato, y muy complicado probar que esa mentira no es cierta, que toca movilizar a la ciencia, a los científicos, hacer de todo para mostrar a la gente que esas mentiras no son verdad. Y eso es un poco lo que está pasando aquí. ¿Por qué hace la gente de soltar estupideces para que la gente se oponga al beneficio del país? Pues vuelvo yo un poco a la teoría conspirativa. No es que sea tan estúpida la estupidez, es que detrás de eso hay un negocio más grande, que es el de importar. Más barato comprar gas en Venezuela a $2 y venderlo aquí a 14 con una empresa que tiene la sede en las Islas Caimán. Y no producir aquí, hacer los estudios, tomar las medidas, producir empleo, pagar regalías, pagar impuestos y venderlo a un precio más bajo. Lo dejo ahí. Muchas gracias, doctor Zamora. Doctora Maya,
Ya para cerrar un poco la idea sobre los principios, usted nos presentó necesariamente el principio de precaución y principio de prevención. ¿En qué momento deberíamos entender que pasamos de uno a otro? Y muy bien también señalando lo que nos comentaban anteriormente sobre esa condición que existen dentro de las sentencias del desarrollo de los proyectos pilotos. ¿En qué momento podemos tomar una decisión respecto a la aplicación o no de uno de estos dos principios? Claro que sí, hay una directa e intrínseca relación entre el principio de precaución y principio de prevención. Por cierto, este último sí consagrado en nuestra Constitución. El principio de precaución, digamos, la lógica del principio de precaución es muy sencilla, es decir, mientras no tengamos certeza científica del daño, lo bueno, lo malo, y mientras no, pues por precaución paremos y tomemos las medidas. Mientras tanto, de ahí las decisiones que toman las entidades ambientales, se suspende un proyecto, no le doy todavía la licencia porque no sabemos si hay afectación o no. Cuando esa duda, cuando ese no sabemos se supera, porque se confirma que no hay perjuicio, que no hay daño, que no hay afectación, pues evidentemente la decisión es levantar la medida cautelar si fue decretada o dar continuidad al proyecto. Y en ese momento es cuando se activa el principio de prevención. O sea, en ese momento cesa uno, el de precaución, porque no teníamos la certeza, pero cuando tenemos la certeza de que no hay daño, no hay afectación, se toma la medida siguiente. Caso contrario, si hay certeza de que sí hay daño, sí hay afectación, evidentemente el principio de precaución cumplió su medida y surge el principio de prevención. Un comentario final, doctor Lindon y compañeros asistentes. Eh, en esa comisión que mencionó el doctor Zamora en el listado de los expertos que asesoraron al gobierno en la comisión, no podemos olvidar un gran ambientalista que desafortunadamente falleció, Juan Pablo Ruiz, columnista del Espectador, quien en muchas de sus últimas columnas, antes de desaparecer, daba mucha tranquilidad. Dice, oiga, por lo menos esto hay que estudiarlo, hay que dar la oportunidad de estudiar, de tranquilidad. Por eso termino yo como empecé. Las personas que integran el Sistema Nacional Ambiental en Colombia, la inmensa mayoría son personas de carrera, son personas de estudios técnicos, con mucha solvencia, que dan tranquilidad a las decisiones ambientales. El recién nombrado ministro de Ambiente, Fabio Arjona, por cierto, cofundador del posgrado del Externado del año 98, biólogo, decía que es necesario apoyarnos y dar fuerza, riqueza al concepto de sistema. Hay unas entidades que son poco utilizadas en Colombia por múltiples razones y son los institutos de investigación. Son el Humboldt, el SINCHI, el IAP del Pacífico, el INVEMAR de la costa atlántica, son instituciones científicas, repito, muchas veces ignoradas, muchas veces desconocidas, pero ellas, más las corporaciones, más el ANLA, más el Ministerio de Ambiente, nos dan la tranquilidad de que en Colombia los estudios técnicos tienen prevalencia sobre lo político y en eso el marco jurídico que acompaña a esos estudios técnicos es, y en eso comparto, Luis Alfredo, es suficientemente sólido como para dar tranquilidad en la fase siguiente del proceso de fracturamiento. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, doctora Maya. Finalmente, Juan, usted nos comentaba ya desde la planeación que tienen a 2050 algunas iniciativas como obras por impuestos, pero para traer esos beneficios a los territorios, ¿han pensado en la necesidad de una reforma al sistema general de regalías o alguna modificación normativa adicional a efectos de materializar esos beneficios en los territorios? El micrófono, por favor. Ya. Gracias por la pregunta. Yo quiero insistir en los temas de pedagogía. Aquí el doctor Zamora mencionó el informe de la Comisión Independiente. Nosotros la imprimimos, generamos diferentes ejemplares, le pusimos una carátula, una portada sobre el municipio de Puerto Wilches, y este documento lo entrega el alcalde de Puerto Wilches, porque él me lo pidió,
y él tiene alrededor de 100 ejemplares en su despacho que todas las personas que van allá a su oficina y le preguntan sobre los miedos, les da el documento y les dice, léanlo y luego conversamos. Y yo creo que hay que insistir en la difusión de este documento, también en la página web de ProSantander en materia de transición energética. Hay un micrositio que los invito a consultar, donde hay más información. Yo creo que aquí se ha señalado algo muy importante y es que necesitamos más energía, más diversificada, más descarbonizada y de hecho los yacimientos no convencionales, de acuerdo a los datos mismos de Ecopetrol, generan 8 kilogramos de CO2 por barril de petróleo, a diferencia de 64 kilogramos de CO2 por barril de petróleo con convencionales en Colombia. De hecho, hablando con IAPG, me decían que ellos tenían el objetivo de abandonar los convencionales para pasarse a los no convencionales porque es más amigable con el medio ambiente. Y yo insisto en la necesidad de conocer la zona, de conocer los actores, de conocer las problemáticas y de generar no solo una transición energética, sino una transición productiva. Y en ese sentido, sin duda, es muy importante revisar el sistema general de regalías. En la última reforma hay elementos que preocupan. Por ejemplo, el marchitamiento del ahorro. Preocupa que se le quitaron recursos al fortalecimiento institucional, es decir, unos recursos que iban destinados a las entidades territoriales para hacerle seguimiento, para poder estructurar proyectos. Preocupa que se hayan eliminado los comités consultivos que participaban antes de los OCAT y por lo tanto limitar la participación ciudadana. Y yo creo que es muy importante que realmente se vean los beneficios en el territorio. Y ahí está la gran conversación. Yo creo que hoy Santander, el municipio de Puerto Wilches están preparados, quieren dar la conversación, pero es muy importante no simplemente mencionar los beneficios económicos, sino cuáles son los beneficios ambientales, sociales e institucionales de desarrollar esta técnica en el territorio. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por respeto a su tiempo y al de todas las personas que siguen conectadas a este espacio. Vamos a cerrar aquí, llevándonos como uno de los principales aprendizajes de esta conversación la necesidad de unas reglas claras y estables independiente de las posturas ideológicas que existan alrededor del fracking, entendiendo que naturalmente la política energética no debe cambiar completamente cada vez que cambia el gobierno la orientación política, sino que más allá lo que necesitamos son instituciones sólidas, con criterios técnicos y verificables y con unas condiciones claras sobre las cuales podamos evaluar los riesgos y mitigarlos en cada uno de los escenarios. Esto implica entonces, por supuesto, que independiente de que una persona esté a favor o en contra del fracking, tenemos que buscar puntos de encuentro en las decisiones sobre el subsuelo, sobre la política energética que el país tiene que tomar, basados en evidencia, reglas claras, transparencia y capacidad institucional. Y por supuesto aceptamos desde la Universidad Externado de Colombia esa invitación a liderar esas mesas de diálogo que son tan necesarias para construir de la mano la pedagogía necesaria y tomar, por supuesto, las mejores decisiones desde una perspectiva ambiental y de sostenibilidad para el país. En ese sentido, damos por cerrado este espacio, agradeciéndolo de nuevo al doctor Zamora, al doctor Luis Alfredo Mogollón, al doctor Amaya, al doctor Juan Pablo Remolina y por supuesto esta iniciativa del doctor Milton Montoya, director del Departamento en Derecho Minero Energético. Muchas gracias para todos y feliz día. Gusto. Gracias. Juan Hasta Pablo, luego un y muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Muy bien.